y ahora estamos en estudios con el columnista político Jorge Dercos. Hola Jorge, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, suerte. me alegro. Contanos... Lo que no están tan bien son los que viven acá en la ciudad, los que viven en Berisso, no solo los que trabajan en el municipio, que están afrontando una lucha por recuperar el salario que han perdido en función de la inflación que hemos sufrido todos los argentinos, sino el conjunto de los bericenses por el estado de la ciudad, que realmente es calamitoso, es lamentable, y desde el punto de vista sanitario también empiezan a generarse algún tipo de complicaciones, porque toda esa basura puesta en la vía pública es un foco posible, probable. Uno no puede decir que vaya a suceder, pero hay condiciones para que esto también pueda afectar la salud de algunos vecinos de nuestra ciudad. Y el otro punto, la situación salarial, creo que estamos en un momento muy complejo, porque el intendente asumió un compromiso y por lo que uno supone ipso facto, después de haber asumido un compromiso que superaba la pauta salarial que fija el gobierno de Macri, que fija el gobierno de Vidal, de este irrisorio 18% de aumento salarial, sin contemplar lo que se perdió con la inflación del 2016, creo que ni bien se enteraron que Enedel había superado esa propuesta con una propuesta inicial del 21 al 22%, lo llamaron y lo pusieron en caja para que volviera, diera marcha atrás y se ciñera nada más a lo que viene planteando el gobierno nacional y provincial, que todo el mundo sabe a esta altura del campeonato que esa es una fecha, un porcentaje irrisorio y que no tiene que ver con la realidad, porque los indicadores de inflación en los primeros meses del año dan una proyección anual que va a superar y vamos a estar más cerca del 30% que del 18% que viene diciendo el gobierno. Esto que demuestra una vez más la falta de conocimiento de esta gente para manejar la cosa pública. Y sí, el conocimiento para manejar la cosa pública en beneficio propio, que es lo que vemos cotidianamente con las acciones del presidente de la Nación como abanderado de esta cruzada de hacer negocios con la plata de todos los argentinos, con la empresa de todos los argentinos, y un desconocimiento total de lo que pasa en el país con los docentes, con los jubilados, con los trabajadores, con los índices de inflación. Y como perlita, basta recordar lo que hemos visto los argentinos en estas últimas 48 horas, lo que fue su presencia en el programa de Mirta Legrand el último fin de semana, donde no supo responder cuál era el salario, la mínima de los jubilados, el monto mínimo que cobra un jubilado, no supo responder cuál era el pedido de los docentes argentinos. Y como viene demostrando hasta el momento, sabe muy poco, responde casi nada, y lo único que tiene en mente y claro es hacer negocios desde el lugar que está ocupando. Acuérdense el año pasado, cuando hubo una situación fatal, una jubilada, una docente, una persona que fue a cobrar al cajero en Mar del Plata y murió después de eso al ver que con los descuentos y con lo que había cobrado no tenía para cobrar absolutamente nada, y consultado al presidente respecto a esta situación, su respuesta fue, ¿se acuerdan ustedes? Te la debo. Sí. Te la debo. Sí, patético. Impresentable. Y en este sentido también, y engarzando con lo que estábamos comentando de la situación en Berisso, uno puede observar con preocupación las manifestaciones de funcionarios del gobierno de Cambiemos, funcionarios radicales, porque en definitiva es una alianza en donde la mayoría provienen del partido de la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad, más algunos dirigentes que pertenecían al Partido Justicialista de Berisso también, como es el caso de Damiel y otros funcionarios que la integran. Pero lo que empieza a quedar claro es estas manifestaciones que vierten estos dirigentes, estos funcionarios, algunos militantes de este espacio, referido a que acá hay una actitud de
presión, de deslegitimar, de entorpecer la gestión del intendente, de ponerle palos en la rueda, Sí, de politizarlo, desestabilizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Como si todo esto fuera cierto, creyendo que la gente va a terminar haciéndose eco de este tipo de discursos y no se empiezan a dar cuenta que la gente ya se da y percibe que este gobierno, por un lado, no ha venido a solucionar absolutamente ninguno de los problemas, sino que con su gestión los está agravando, y a su vez empieza a verse este discurso que está más vinculado con los sectores que tienen que ver con el posicionamiento ultramontano de la derecha argentina, con ese posicionamiento que a cada demanda y a cada reclamo popular le anteponen el mote de desestabilizador, le anteponen el mote de que se utilizan las cuestiones como causas políticas, claro, como si no el reclamo salarial de los municipales de Berisso, como si el reclamo de los trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires en el ámbito nacional tuviera que ver con que sos de tal partido o no sos de tal partido. Acá hay una situación económica en el país que ha hecho que los trabajadores pierdan una porción importante de su ingreso. Las últimas estadísticas hablan que con los aumentos salariales del año pasado y con lo que subió el proceso inflacionario en la Argentina, los trabajadores dejaron de percibir en términos equivalentes un mes de salario. Es lo que se ha perdido de poder adquisitivo. Repito, desde el 1 de enero del 2016, o más concretamente el 10 de diciembre del 15 que asume Macri, al final del año 2016, entre lo que aumentaron las cosas y lo que se aumentó por paritarias a los trabajadores argentinos, los trabajadores argentinos perdieron un mes de salario para poder comprar, para poder llevar a su mesa, a su casa, lo necesario para vivir durante un mes. ¿Se comprende? Sí. Sí, es impresionante la cifra. Esta es la realidad de lo que está sucediendo y esta gente no entiende que hay un proyecto económico que está generando recesión, que está generando desocupación, que la apertura indiscriminada de las importaciones lleva a que empiecen a cerrar talleres, fábricas locales, que YPF por primera vez en los últimos 15 años dio pérdida en el balance del año pasado. Dio pérdida. Entonces, estas son las cosas que están pasando y estas son las cosas que no se resuelven. Desde acá enviamos un acompañamiento solidario y con todo lo que podamos poner a disposición para esta lucha que tienen los trabajadores municipales de nuestra ciudad para lograr un salario digno, para poder recomponer la parte salarial que se perdió en el 2016 y que lo que reciban de aumento tenga que ver con lo que se proyecta a nivel nacional con la inflación. Y decirle al intendente Nedela que si hay alguien que desestabiliza su gestión, es su propia gestión. Sí. A ver, una persona que está pidiendo para poder llegar a fin de mes claramente no está interesada en desestabilizar. Además, está pidiendo llegar a fin de mes. Yo lo que quiero resaltar, hoy a la mañana lo estuvimos hablando, lo que ha hecho, podríamos decir, los jóvenes de la Unión Cívica Radical, verdaderamente es un acto de aguante, entre comillas, podríamos decir, pintar las paredes, poner yo banco a Nedela. No es ningún motivo poner eso. ¿Por qué motivo? Los jóvenes que están militando, obviamente, para lo que es la gestión de Jorge Nedela, lo que podrían hacer, acercarse al barrio del Carmen, si quieren, y ayudar a todos los vecinos que no tienen agua, ayudar a todos los vecinos que están poniendo, por ejemplo, pagando entre los vecinos 1.000 pesos, 1.500 pesos, 2.000 pesos, como para que les vacíen las zanjas, las cloacas y demás, que está lleno, que APSA no se presenta. Sí, y que la municipalidad tampoco intercede por el barrio. Exactamente, ¿por qué no circulan también por otros lugares y recogen la basura, ya que directamente es un caos? Estás bancando al intendente y el intendente es la causa por la cual está el paro de recolección de residuos. Y bueno, pensá en el vecino. Es ese el punto. No es únicamente... A ver, la idea es que puedan pensar en el vecino. A ver, la preocupación no son las paredes ni el hecho de que banquen o no banquen a Nedela, sino que hay otras maneras de
poder sostenerlo. Bueno, le decimos a todos los oyentes, Facebook FM Difusión 98.1, Twitter Mañana Difusión, y le agradecemos obviamente los minutos a Jorge Dercos acercarse a los estudios, obviamente. Creí que no me iban a despedir más, me iba a quedar acá calladito. No. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Dale, hasta la próxima. Grande. Y no nos olvidemos lo que está en marcha, que es ese fabuloso negociado con las cloacas. Perfecto.